Hay una confusión silenciosa que ha debilitado a muchos cristianos. Pensar que para ser más espirituales tienen que alejarse lo más posible de la vida ordinaria, como si el trabajo fuera un mal necesario, como si la ciencia, el arte, la tecnología, la agricultura, la administración, la medicina, la educación, la política, el cuidado del hogar o la construcción de una familia fueran asuntos de segunda categoría, cosas toleradas por Dios, pero no realmente importantes para su gloria. Y cuando esa idea entra al corazón, el creyente empieza a dividir su vida en dos mundos: lo que supuestamente es santo y lo que simplemente tiene que soportar hasta llegar al cielo. Pero la Biblia no comienza en una iglesia, comienza en un jardín. No comienza con un púlpito, sino con un Dios creador formando un mundo bueno, ordenado, abundante, lleno de posibilidades y colocando al hombre allí como su imagen. Antes de que hubiera templos, sacrificios, sacerdotes o sermones, ya había vocación, ya había trabajo. Ya había una creación que debía ser cultivada, cuidada, desarrollada y gobernada bajo la autoridad de Dios. Esto es importante porque si no entendemos Génesis 1 y 2, tampoco entenderemos bien nuestra vida en este mundo. Dios no creó al hombre como un espíritu atrapado en materia esperando escapar de la tierra. Lo creó con cuerpo, mente, voluntad, afectos, imaginación, capacidad moral, creatividad y responsabilidad. Lo creó a su imagen y semejanza para representar su gobierno en la creación. El hombre debía llenar la tierra, ejercer dominio, cultivar el jardín, cuidar lo recibido y desarrollar las potencialidades que Dios había puesto en el mundo. Eso significa que el trabajo humano, cuando está ordenado bajo Dios, no es una distracción del propósito espiritual, es parte del propósito original. Cuando alguien siembra con sabiduría, construye con excelencia, enseña con fidelidad, sana con cuidado, administra con justicia, diseña algo útil, crea belleza, prepara alimento, cría hijos, limpia una casa, organiza una empresa, investiga, escribe, sirve, repara, inventa o protege, está usando capacidades dadas por Dios en un mundo creado por Dios. Y si lo hace para la gloria de Dios, esa labor no es inferior ante sus ojos. Piense en las cosas que damos por sentadas. Una Biblia impresa en nuestras manos. Un micrófono que permite que una congregación escuche la palabra. Un avión que lleva misioneros a lugares lejanos. Medicinas que alivian dolor. Un edificio donde una iglesia se reúne. Una mesa donde una familia comparte alimento. Un libro escrito por alguien que pensó, investigó y trabajó. Una herramienta, una carretera, una canción, una escuela, una cocina, una lámpara. Todo esto existe porque seres humanos, incluso muchos que no conocen al Señor, han usado facultades recibidas de Dios para desarrollar la creación. La creación más el esfuerzo creativo del hombre produce cultura. Y aunque el pecado ha corrompido todo lo que tocamos, la idea original sigue siendo importante. Fuimos colocados en el mundo para servir a Dios dentro del mundo. No para huir de la tierra como si la materia fuera mala, ni para idolatrarla como si fuera nuestro Dios, sino para recibirla, trabajarla, disfrutarla con gratitud y ponerla bajo el señorío del Creador. Aquí debemos corregir dos errores. El primero es el escapismo religioso. Es la idea de que lo único que cuenta para Dios son las actividades directamente eclesiásticas: predicar, evangelizar, orar, leer la Biblia, discipular, servir dentro de la iglesia. Todas esas cosas son esenciales. La Gran Comisión es un mandato glorioso y urgente, pero no es el único mandato que Dios ha dado. El mandato cultural también viene de Dios. Ser fiel en el trabajo, en la familia, en la vocación, en el cuidado de la creación, en el desarrollo de la sociedad, también importa delante del Señor.
El segundo error es la mundanalidad. Es vivir tan cómodo en el sistema caído que ya no hay diferencia visible entre el creyente y el mundo. Es usar el mandato cultural como excusa para amar los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Es decir, estoy involucrado en el mundo cuando en realidad el corazón se ha dejado gobernar por los valores del mundo. Y esa es la tensión que debemos aprender a manejar bíblicamente. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Un cristiano no es un extraterrestre esperando abandonar el planeta lo más rápido posible. Tampoco es un ciudadano del sistema caído que solo añadió lenguaje religioso a sus ambiciones. Somos criaturas de Dios, redimidas por Cristo, viviendo en la creación de Dios, en medio de un mundo caído, con una misión doble: glorificar a Dios haciendo discípulos y glorificar a Dios sirviendo fielmente en las responsabilidades ordinarias que Él nos ha dado. Esto cambia la manera de levantarnos mañana. Usted no va simplemente al trabajo, va a servir a Cristo en su vocación. Usted no está simplemente limpiando la casa, está administrando un espacio bajo la mirada de Dios. Usted no está simplemente criando hijos, está formando almas y modelando el carácter de Cristo. Usted no está simplemente estudiando, está desarrollando capacidades para servir. Usted no está simplemente haciendo negocios, está siendo probado en justicia, diligencia, honestidad, generosidad y dominio propio. Pero también cambia la manera de examinarnos. Porque si todo puede hacerse para la gloria de Dios, entonces nada debe hacerse como si Dios no existiera. No podemos separar nuestras profesiones de nuestra piedad. No podemos ser excelentes en el trabajo y negligentes en el alma. No podemos ser disciplinados para producir dinero y perezosos para buscar a Cristo. No podemos decir que honramos el mandato cultural mientras descuidamos la gran comisión, ni decir que amamos la gran comisión mientras vivimos con mediocridad, irresponsabilidad o desorden en las tareas ordinarias. Cristo nos compró enteros, no compró solo nuestro domingo, no compró solo nuestra vida devocional, no compró solo nuestra participación en la iglesia, compró nuestra mente, cuerpo, tiempo, energía, dones, trabajo, relaciones, descanso, conversación, entretenimiento y vocación. Por eso necesitamos mirar con cuidado esos textos que algunos usan para justificar una espiritualidad de escape. Cuando Pedro dice que somos extranjeros y peregrinos, ¿quiere decir que debemos vivir como si la tierra no importara? Cuando Pablo dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, ¿quiere decir que no debemos ocuparnos de hijos, trabajo, comida, arte, estudio o responsabilidades visibles? Si interpretamos mal esos textos, terminaremos creando una falsa piedad que la Biblia nunca enseñó. Y el primer texto que debemos mirar nos confronta directamente. Somos extranjeros y peregrinos. Sí, pero ¿en qué sentido? ¿De qué exactamente debemos apartarnos mientras vivimos fielmente en este mundo creado por Dios? Pedro dice que somos extranjeros y peregrinos, pero debemos escuchar con cuidado lo que está diciendo. Él no está enseñando que los cristianos deben vivir como si fueran criaturas ajenas a la tierra, esperando escapar lo antes posible del mundo físico. No nos está llamando a despreciar la creación, el cuerpo, el trabajo, la comida, la familia, la belleza, el descanso o las responsabilidades ordinarias. El punto de Pedro es más preciso y más penetrante. Somos extranjeros y peregrinos frente al sistema de deseos pecaminosos que combate contra el alma. Eso cambia todo. El problema no es que vivamos en este mundo creado por Dios. El problema es que vivimos en un mundo caído que ha organizado sus deseos, valores y placeres en oposición a Dios. Y dentro de nosotros todavía hay pasiones que quieren hacer alianza con ese sistema. Pedro no dice, absténganse de respirar el aire de la tierra. No dice, absténganse de trabajar, comer, construir, estudiar, casarse, crear o disfrutar. Dice, absténganse
de las pasiones carnales que combaten contra el alma. La batalla está ahí, no contra la creación como tal, sino contra los deseos desordenados que toman lo creado y lo convierten en ídolo, excusa, esclavitud o pecado. La comida es buena, pero la glotonería esclaviza. El descanso es bueno, pero la pereza destruye. El dinero puede ser administrado para servir, pero la codicia lo vuelve un dios. La belleza puede ser recibida con gratitud, pero la sensualidad la corrompe. El trabajo es un llamado de Dios, pero la ambición orgullosa lo transforma en un altar para el yo. Por eso el creyente debe vivir despierto. No puede caminar por el mundo con ingenuidad espiritual. Hay deseos que combaten contra el alma. No solo la incomodan, la combaten. No vienen a jugar. Vienen a debilitar discernimiento, a endurecer conciencia, a enfriar amor por Cristo, a normalizar pecado, a hacer que lo que antes nos avergonzaba ahora nos parezca aceptable. Y cuando cedemos a esos deseos para aliviar la tensión de la tentación, creemos que estamos apagando un fuego, pero muchas veces estamos echando gasolina. Cada creyente conoce esa presión, la tensión de una conversación donde podríamos mentir para salir bien, la tensión de una mirada que quiere quedarse donde no debe, la tensión de responder con ira porque sentimos que tenemos derecho, la tensión de comprar algo que no necesitamos para alimentar una identidad, la tensión de buscar aprobación, de publicar para ser visto, de entrar en un ambiente que sabemos que debilitará nuestra alma. La carne promete alivio inmediato, pero cobra con esclavitud. Ser extranjero y peregrino significa que ya no pertenecemos a ese sistema de deseos. Antes corríamos con el mundo en la misma dirección. Antes compartíamos sus prioridades sin cuestionarlas. Antes nos parecía normal vivir para placer, imagen, dinero, reconocimiento, sensualidad, comodidad o autonomía. Pero Cristo nos compró, nos trasladó de reino, nos dio nuevos valores, nuevos afectos, nueva ciudadanía, nueva lealtad. Seguimos viviendo en la tierra, pero ya no vivimos bajo la lógica del mundo caído. Y esto debe notarse, no de una manera artificial, como si el cristiano tuviera que volverse extraño por gusto, incapaz de conversar, trabajar, reír, disfrutar o participar responsablemente en la sociedad. La diferencia cristiana no consiste en adoptar rarezas externas para parecer espiritual. Consiste en que nuestras decisiones revelen otro Señor, nuestra manera de usar el tiempo, manejar el dinero, hablar, divertirnos, vestirnos, trabajar, estudiar, descansar, relacionarnos y enfrentar la presión debe mostrar que no pertenecemos al mismo sistema. Pregúntese, ¿las personas que lo rodean pueden ver que hay cosas que usted no hace porque pertenece a Cristo? ¿Pueden ver que hay conversaciones en las que usted no participa, no por arrogancia, sino por santidad? ¿Pueden notar que sus prioridades son distintas cuando toma decisiones importantes? Que antes de mudarse, aceptar un trabajo o comprometerse en una relación, usted pregunta cómo eso afectará su vida espiritual, su familia, su iglesia, su obediencia a Dios. O su vida es tan idéntica a la del mundo que lo único diferente es que asiste a un culto. Ser extranjero y peregrino también significa que no debemos sorprendernos si el mundo no entiende nuestra vida. Pedro dice que los incrédulos se sorprenden de que ya no corramos con ellos en el mismo desenfreno. Eso sigue ocurriendo. Alguien se sorprende porque usted no quiere participar en ciertos ambientes, porque no se ríe de ciertos chistes, porque no negocia su integridad para avanzar, porque no usa su cuerpo como instrumento de vanidad, porque no trata el domingo como cualquier día, porque no entiende el éxito como todos lo entienden. Y a veces no solo se sorprenden, se burlan. Pero aquí debemos equilibrar la enseñanza. Aunque somos extranjeros frente al sistema de maldad, no somos enemigos de la creación, no somos fantasmas espirituales atrapados en un cuerpo.
Somos seres humanos creados por Dios, viviendo en una tierra que Dios hizo, usando recursos que Dios provee, esperando no una eternidad etérea, saltando de nube en nube, sino cielos nuevos y tierra nueva, donde los justos morarán. Dios no va a desechar su creación como si su primer diseño hubiera sido un fracaso. Él la renovará. Por eso podemos disfrutar legítimamente lo que Dios da. Podemos comer con gratitud, trabajar con excelencia, amar a nuestra familia, cultivar amistades sanas, apreciar belleza, descansar, aprender, crear, construir y servir. Dios da muchas cosas en abundancia para que las disfrutemos, no para que las adoremos. La clave está ahí. El disfrute se vuelve peligroso cuando deja de pasar por gratitud y empieza a convertirse en derecho, identidad o sustituto de Dios. Un cristiano maduro no pregunta solamente, ¿esto es permitido? Pregunta, ¿puedo recibir esto con gratitud delante de Dios? ¿Puedo hacerlo en el nombre del Señor Jesús? ¿Me ayuda a obedecer o alimenta deseos que combaten contra mi alma? ¿Me vuelve más útil, más agradecido, más santo, más libre para servir, o me hace más esclavo, más distraído, más frío, más parecido al mundo? Esta es la tensión bíblica. No escapar del mundo, pero tampoco ser moldeados por él. No despreciar la creación, pero tampoco amar el sistema caído. No abandonar las responsabilidades terrenales, pero tampoco perder la identidad celestial. No vivir como monjes aislados, pero tampoco como mundanos bautizados. Y aquí entra otro texto que suele ser malentendido. Pablo dice que debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Muchos leen eso y concluyen que mientras menos atención demos a la vida ordinaria, más espirituales seremos. Pero cuando miramos el contexto, descubrimos que Pablo no está atacando el trabajo, la familia, la comida o la cultura. Está llamándonos a morir al pecado y a vestirnos del carácter de Cristo. Cuando Pablo dice que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, no nos está llamando a despreciar la vida ordinaria. No está diciendo que un padre es menos espiritual cuando atiende a sus hijos, que una madre es menos espiritual cuando administra su casa, que un médico es menos espiritual cuando estudia con seriedad, que un agricultor es menos espiritual cuando cultiva la tierra, o que un joven es menos espiritual cuando se esfuerza responsablemente en sus estudios. Pablo no está atacando la creación, está atacando el pecado. El contexto es importante. Antes de decirnos que busquemos las cosas de arriba, Pablo ha estado confrontando una falsa espiritualidad basada en reglas humanas, prohibiciones externas y trato severo del cuerpo. No toques, no gustes, no manejes. Esa religión parece sabia, parece profunda, parece disciplinada, parece más santa que la vida común, pero no tiene poder real contra los apetitos de la carne. Puede cambiar la apariencia, puede producir orgullo religioso, puede crear una imagen de austeridad, pero no transforma el corazón. Este es un peligro muy antiguo. El hombre siempre busca una manera de sentirse espiritual sin depender verdaderamente de Cristo. A veces lo hace entregándose al mundo sin restricción. Otras veces lo hace alejándose de cosas creadas por Dios, como si la santidad consistiera en tener menos contacto con la vida. Pero tanto el libertinaje como el ascetismo pueden tener el mismo centro, el yo. Uno dice, yo hago lo que quiero. El otro dice, yo me salvo por lo que me niego. En ambos casos, Cristo deja de ser el centro. Por eso Pablo nos lleva a otra dirección. Si hemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Esto no significa vivir distraídos de nuestras responsabilidades terrenales. Significa vivir todas nuestras responsabilidades desde nuestra unión con Cristo.
Significa que nuestra identidad, nuestros valores, nuestras metas, nuestra manera de tratar a otros, nuestra lucha contra el pecado y nuestra esperanza deben ser gobernadas por el Cristo exaltado. Entonces, ¿cuáles son las cosas de la tierra que debemos abandonar? Pablo mismo lo explica: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ira, enojo, malicia, blasfemia, lenguaje corrupto, mentira. Esas son las cosas terrenales en el sentido pecaminoso. No el trabajo, no los hijos, no la comida, no la vocación, no la belleza de la creación, no el descanso recibido con gratitud. Las cosas de la tierra que debemos matar son esos deseos y conductas que pertenecen al viejo hombre, al sistema caído, a la vida sin sumisión a Cristo. Esto es muy práctico. Poner la mira en las cosas de arriba no es cerrar los ojos a la cocina que debe limpiarse, al niño que debe ser instruido, al paciente que debe ser atendido, al cliente que debe ser tratado con justicia, al examen que debe ser preparado, al presupuesto que debe ser organizado. Poner la mira en las cosas de arriba es hacer todo eso vestidos del carácter de Cristo. Es cambiar la ira por mansedumbre, la impaciencia por longanimidad, la dureza por compasión, el orgullo por humildad, el resentimiento por perdón, la competencia egoísta por amor. Una persona puede pasar horas hablando de temas espirituales y seguir poniendo la mira en la tierra si vive dominada por la envidia, la vanidad, el enojo o la mentira. Y otra persona puede estar lavando platos, diseñando un puente, enseñando matemáticas, cambiando pañales, reparando una puerta o atendiendo un negocio, poniendo la mira en las cosas de arriba. Si lo hace delante de Cristo, con gratitud, santidad, servicio y amor. La espiritualidad bíblica no nos saca de la vida, nos enseña a vivirla bajo el señorío de Cristo. Piensa en una madre agotada que quisiera tener una hora tranquila para leer, pero tiene un niño llorando delante de ella. Puede responder con irritación, como si esa responsabilidad fuera un obstáculo para su vida espiritual. O puede ver ese momento como un lugar donde Cristo quiere formar paciencia, ternura, dominio propio y amor sacrificial. Piense en un empleado que tiene un jefe injusto. Puede vivir con amargura, murmuración y deseo de venganza. O puede trabajar con excelencia, no porque el jefe lo merezca, sino porque sirve al Señor. Piense en un joven rodeado de distracciones digitales. Puede dejar que la pantalla disperse su alma durante horas. O puede aprender a decir no para contemplar a Cristo con atención. Aquí hay una advertencia necesaria. No se puede mirar a Cristo con admiración mientras se alimenta continuamente la distracción. Vivimos rodeados de estímulos, notificaciones, imágenes, conversaciones rápidas, entretenimiento sin pausa. El corazón se acostumbra a saltar de una cosa a otra y luego pretende abrir la Biblia y contemplar la gloria de Cristo en 2 minutos con la mente fragmentada. No hay atajos. Somos transformados contemplando la gloria del Señor y esa contemplación requiere atención, hambre, disciplina, quietud y dependencia del Espíritu. Muchos cristianos no están fríos porque les falta información. Están fríos porque miran demasiado poco a Cristo y demasiado a todo lo demás. Miran noticias, redes, comparaciones, deseos, molestias, problemas, entretenimiento, opiniones, conflictos. Luego se preguntan por qué el carácter de Cristo no se ve creciendo en ellos. El alma se forma por lo que contempla. Si contemplamos constantemente lo que alimenta la carne, no debemos sorprendernos cuando reaccionamos según la carne. Por eso Pablo nos llama a revestirnos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón y amor. Esas son las cosas de arriba manifestadas en la tierra.
El cielo no se busca huyendo de la responsabilidad, sino trayendo el carácter del Cristo exaltado a la manera en que hablamos, respondemos, servimos, trabajamos, sufrimos y perdonamos. Y esto nos confronta con una pregunta sencilla: ¿se está viendo más el carácter de Cristo en usted? No pregunto si tiene más actividades religiosas. No pregunto si sabe discutir mejor ciertos temas. Pregunto si en el hogar hay más paciencia, si en el trabajo hay más integridad, si ante la ofensa hay más mansedumbre, si ante la tentación hay más vigilancia, si ante el éxito hay más humildad, si ante el desacuerdo hay más amor. Si no es así, no resuelve el problema escapando de la vida común ni refugiándose en una espiritualidad de apariencia. Mire a Cristo, contemple su gloria en la Escritura, mate el pecado, vista el carácter nuevo, lleve el cielo a sus responsabilidades terrenales. Pero todavía hay otro texto que debemos entender bien. Cuando Pablo dice que no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, está diciendo que todo lo visible no importa, o nos está enseñando a soportar las aflicciones visibles a la luz de una gloria eterna invisible. Cuando Pablo dice que no ponemos la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, no está enseñando que todo lo visible carece de valor. No está diciendo que su hijo, su esposa, su trabajo, su cuerpo, su mesa, su casa, su oficio, su ciudad, sus responsabilidades o el mundo creado por Dios sean cosas indignas de atención. Si interpretamos así el pasaje, terminamos enfrentando a Dios contra la creación que Él mismo hizo y declaró buena. Y ese no es el pensamiento bíblico. Pablo está hablando en un contexto de sufrimiento, está hablando de aflicciones, persecuciones, cansancio, presión, oposición, fragilidad física, costo ministerial, lágrimas visibles. Está diciendo, somos afligidos pero no destruidos, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no aniquilados. Lleva en su propio cuerpo las marcas de una vida entregada a Cristo en un mundo caído. Y después de describir esa realidad visible, dice, no desfallecemos. ¿Por qué no desfallece? Porque la aflicción visible, aunque dolorosa, es temporal. Y la gloria invisible, aunque todavía no se vea con los ojos, es eterna. Pablo no está menospreciando el mundo creado. Está poniendo el sufrimiento presente en perspectiva. Está enseñando que el rechazo, las burlas, la persecución, las pérdidas y las dificultades que vienen por ser fieles a Cristo no pueden compararse con el peso eterno de gloria que Dios prepara para los suyos. Esto es profundamente práctico. El estudiante cristiano que es ridiculizado por mantener convicciones bíblicas está viendo algo: la burla, el aislamiento, la presión social. El empleado que se niega a mentir para beneficiar a la empresa está viendo consecuencias, pérdida de favor, sospechas, oportunidades cerradas. La joven que decide vivir con modestia, pureza y sobriedad en una cultura sensualizada ve miradas, comentarios, incomprensión. El creyente que se aparta de ambientes que antes disfrutaba ve cómo algunos amigos se alejan. Esas son cosas que se ven, pero hay cosas que no se ven. La aprobación de Dios, la formación del carácter, el fortalecimiento de la fe, la comunión más profunda con Cristo, la herencia incorruptible, la gloria venidera, la obra secreta del Espíritu produciendo paciencia, dominio propio, mansedumbre, esperanza. Usted no puede poner la paciencia sobre una mesa y decir, mírenla, pero puede ver sus frutos. No puede medir la gloria futura con instrumentos humanos, pero puede vivir sostenido por ella. El problema es que muchas veces somos gobernados por lo visible. Nos domina lo que otros piensan, lo que perdemos, lo que nos cuesta, lo que sentimos en el momento, lo que nos rechaza, lo que nos incomoda. Y cuando lo visible se vuelve absoluto, empezamos a negociar convicciones, bajamos estándares, callamos verdades, nos acomodamos al ambiente, dejamos de sufrir por obedecer porque preferimos la aprobación inmediata. Pablo nos llama a levantar la mirada.
no para negar el dolor, sino para ponerlo en su lugar. La aflicción no tiene la última palabra. El rechazo no tiene la última palabra. El costo de la obediencia no tiene la última palabra. La gloria de Cristo sí. Y cuando esa gloria pesa más en el corazón, podemos soportar consecuencias visibles sin vender la conciencia. Esto no significa buscar sufrimiento innecesario. No hay virtud en ser imprudente, áspero, provocador o insensible. Pero sí significa que cuando la fidelidad a Cristo trae costo, no debemos actuar como si hubiéramos perdido lo más importante. No hemos perdido lo eterno. No hemos perdido a Cristo. No hemos perdido la esperanza. No hemos perdido el reino que no puede ser conmovido. Ahora piensa en la vida diaria. Hay cristianos que quieren evitar toda incomodidad por causa de su fe. Quieren ser fieles pero sin ser malentendidos. Quieren santidad pero sin diferencia visible. Quieren convicciones pero sin tensión familiar. Quieren obedecer pero sin que eso afecte amistades, negocios, reputación o entretenimiento. Pero vivir en un mundo caído como ciudadano del reino de Cristo necesariamente producirá fricción. Si nunca hay fricción, debemos preguntarnos si nuestra luz está escondida o si nuestros valores se han vuelto indistinguibles de los del mundo. La pregunta no es si usted vive rodeado de cosas visibles, claro que sí, Dios lo puso en un mundo visible. La pregunta es si las cosas visibles están gobernando su fidelidad. ¿Está usted tan atento a la aprobación visible de otros que descuida la aprobación invisible de Dios? ¿Está tan dominado por la comodidad visible que evita la obediencia costosa? ¿Está tan preocupado por pérdidas temporales que olvida las promesas eternas? ¿Está tan enfocado en lo que se ve que ya no vive como alguien que pertenece a una gloria que todavía no se ve? Aquí vuelve la importancia de la esperanza. Si no alimentamos el alma con las promesas de Dios, el mundo visible se vuelve demasiado pesado. Una burla parece enorme, una pérdida parece definitiva, una puerta cerrada parece tragedia, una temporada difícil parece abandono. Pero cuando el corazón medita en la gloria venidera, en la resurrección, en la nueva creación, en la presencia de Cristo, en la herencia eterna, entonces lo visible sigue doliendo, pero ya no gobierna. El cristiano no desprecia lo visible como si Dios no lo hubiera creado, pero tampoco se arrodilla ante lo visible como si fuera eterno. Usa la creación con gratitud, trabaja con diligencia, ama a su familia, sirve a su generación, disfruta lo lícito, pero cuando la fidelidad a Cristo exige sufrir pérdida visible, recuerda que hay un peso eterno de gloria que sobrepasa toda comparación. Esto nos prepara para otro texto que suele ser interpretado de manera superficial. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. A primera vista parece negar todo lo que hemos dicho sobre disfrutar la creación y servir en ella. Pero Juan no está contradiciendo a Génesis, ni a Pablo, ni al mismo Señor Jesús. Está señalando algo más específico y más peligroso. No el mundo como creación de Dios, sino el mundo como sistema de deseos que excluye al Padre. Cuando Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, no está contradiciendo la bondad de la creación. No está diciendo que no amemos a las personas, porque el mismo Evangelio declara que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito. No está diciendo que no podamos recibir con gratitud los dones legítimos que Dios ha puesto en la tierra. Juan no está atacando el mundo como obra del Creador. Está atacando el mundo como sistema de deseos, valores y ambiciones que viven de espaldas al Padre. Eso es lo que debemos entender. La palabra mundo no siempre significa lo mismo en la Escritura. A veces se refiere a la creación, a veces se refiere a la humanidad, a veces se refiere al sistema caído que se opone a Dios. Y cuando Juan nos manda no amar al mundo, está hablando de ese sistema que organiza la vida alrededor de la carne, la vista y la vanagloria. Un sistema donde Dios no es el centro, donde la criatura quiere ser autónoma, donde los deseos mandan, donde la apariencia gobierna,
donde la gloria personal sustituye la gloria del Señor. Por eso Juan explica lo que quiere decir los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Note que no empieza hablando de objetos externos, sino de deseos. El problema no está simplemente en las cosas, sino en el corazón que las desea de una manera desordenada. Algo legítimo puede volverse mundano cuando comienza a competir con Dios. Una profesión puede volverse ídolo. Una relación puede volverse ídolo. La belleza, el dinero, el descanso, la ropa, el entretenimiento, la tecnología, la reputación, incluso el ministerio, pueden volverse mundanos si ocupan el lugar que solo Dios debe ocupar. Los deseos de la carne hablan de apetitos que buscan satisfacción fuera de la voluntad de Dios. No se limitan a pecados escandalosos. Incluyen todo deseo que dice yo quiero esto y lo quiero aunque Dios diga no. La carne no pregunta, ¿glorifica esto al Señor? Pregunta, ¿me satisface ahora? No pregunta, ¿esto fortalece mi alma? Pregunta, ¿me da placer, comodidad, alivio, control? Y si no somos vigilantes, podemos llamar descanso a la pereza, libertad a la sensualidad, personalidad fuerte a la ira, prudencia a la cobardía, necesidad emocional a la idolatría. Los deseos de los ojos revelan otra dimensión. Nuestros ojos son una bendición de Dios, pero también pueden convertirse en puertas para la codicia. Vemos y queremos, comparamos y nos inquietamos. Miramos la vida de otros y empezamos a sentir que Dios nos debe algo. Vemos una casa, un cuerpo, una relación, una posición, un estilo de vida, una aprobación. Y el corazón empieza a decir, necesito eso para estar bien. No siempre es algo malo en sí mismo. A veces es algo legítimo que Dios no nos ha dado y el corazón se amarga porque quiere arrebatarlo. Vivimos en una época donde los deseos de los ojos son alimentados con una intensidad casi constante. Pantallas, imágenes, vitrinas, redes sociales, estilos de vida cuidadosamente editados, cuerpos exhibidos, lujos mostrados, logros publicados, experiencias convertidas en espectáculo. El problema no es que exista una fotografía o una herramienta digital. El problema es lo que eso despierta en el corazón: envidia, comparación, sensualidad, vanidad, insatisfacción, necesidad de ser visto. Una persona puede decir, solo estoy mirando mientras su alma está siendo moldeada por deseos que combaten contra Dios. Luego Juan menciona la vanagloria de la vida, esa arrogancia que se gloría en lo que posee, en lo que logra, en lo que sabe, en cómo luce, en dónde vive, en a quién conoce, en cuánto ha crecido, en cuán espiritual parece. La vanagloria no siempre se ve como una persona presumiendo descaradamente. A veces se ve como una necesidad silenciosa de ser notado, como una tristeza amarga cuando otros reciben atención, como una forma de servir que espera reconocimiento, como una conversación donde siempre debemos quedar por encima, como una vida diseñada para que otros digan, mira qué admirable. Y esto entra también en la iglesia. Podemos usar lenguaje cristiano y seguir profundamente mundanos si hacemos las cosas para llamar la atención sobre nosotros. Podemos publicar, hablar, servir, corregir, cantar, enseñar o participar, no movidos por amor a Dios y al prójimo, sino por hambre de visibilidad. Y cuando el corazón necesita ser el centro, aunque la actividad sea religiosa, el impulso es mundano. Porque la mundanalidad no consiste solo en estar en ciertos lugares, consiste en vivir con valores que no provienen del Padre. También hay mundanalidad cuando intentamos vivir en independencia de Dios. Esto quizá sorprende a muchos, pero es esencial. El mundo caído vive como si Dios no fuera necesario. Planea sin Dios, decide sin Dios, trabaja sin Dios, disfruta sin Dios, sufre sin Dios, descansa sin Dios. Y un cristiano puede adoptar esa misma autonomía en la práctica. Puede decir que cree en Dios, pero no ora.
puede emprender proyectos sin dependencia, puede criar hijos apoyados solo en técnicas, puede trabajar confiando solo en habilidad, puede servir en la iglesia usando fuerza natural y luego preguntarse por qué está seco por dentro. Tratar de hacer la vida en nuestras propias fuerzas es una forma de mundanalidad respetable. Entonces, ¿cómo sabemos si algo legítimo se está volviendo mundano? Pregunte, ¿esto compite con mi deleite en Dios? ¿Me lleva a descuidar la palabra, la oración, la iglesia, mi familia, mi obediencia? ¿Me hace rebajar estándares de santidad? ¿Me vuelve más orgulloso, sensual, codicioso, impaciente, distraído, autosuficiente? ¿Puedo darle gracias a Dios por esto con limpia conciencia? ¿Puedo hacerlo en el nombre del Señor Jesús? Si no puedo agradecerlo delante de Dios, si necesito esconderlo, justificarlo o protegerlo de la luz, entonces no debo hacerlo. Pero no confundamos vigilancia con monasticismo. Dios no nos llama a vivir como si disfrutar fuera pecado. Nos llama a disfrutarlo todo bajo su señorío, a comer con gratitud, trabajar con excelencia, vestir con modestia, descansar sin idolatrar la comodidad, usar tecnología sin ser esclavos, crear cultura sin amar el sistema caído, participar en la sociedad sin perder santidad. No se trata de escoger entre Dios y su creación. Se trata de disfrutar la creación en comunión con Dios y rechazar todo uso de la creación que nos aparte de Él. Esa es una vida muy distinta a la del mundo, no porque abandone la tierra, sino porque vive en la tierra con otro centro. Pero todavía falta una aplicación urgente. Si todo debe hacerse para la gloria de Dios, entonces no hay lugar para la mediocridad. Ni en el trabajo, ni en la familia, ni en la iglesia, ni en la vida devocional. Cristo nos compró enteros y por eso toda nuestra vida debe responder con excelencia humilde a su señorío. Si Cristo nos compró enteros, entonces no podemos ofrecerle una vida dividida. No podemos decir, Señor, sé glorificado en mi culto, pero no en mi trabajo. Sé glorificado en mi oración, pero no en mi manera de estudiar. Sé glorificado en mi servicio dentro de la iglesia, pero no en mi puntualidad, mi disciplina, mi honestidad, mi trato con clientes, mi cuidado del hogar, mi responsabilidad como padre, mi excelencia como profesional. Cristo no murió para reclamar solo una parte religiosa de nosotros. Él derramó su sangre para hacernos suyos por completo. Por eso la mediocridad no debe parecernos inofensiva. Hay una mediocridad que se disfraza de humildad, pero en realidad es falta de reverencia. Una persona dice, bueno, esto no es ministerio, es solo trabajo. Pero si lo hacemos para el Señor, no es solo trabajo. Otro dice, esto no es predicar, es solo criar hijos. Pero criar hijos delante de Dios es una mayordomía sagrada. Otro dice, esto no es evangelismo, es solo atender pacientes, enseñar una clase, construir una casa, cocinar, administrar, reparar, diseñar, limpiar. Pero si Cristo es Señor de todo, entonces todo debe hacerse de corazón, como para Él. Esto no significa idolatrar la excelencia humana. No estamos diciendo que el cristiano deba buscar prestigio, aplauso o identidad en su desempeño. Eso sería otra forma de mundanalidad. La excelencia cristiana no nace de la vanagloria de la vida, sino de la adoración. No trabajamos bien para demostrar que somos superiores. Trabajamos bien porque Dios es digno. No estudiamos con seriedad para construir un nombre. Estudiamos con seriedad porque las capacidades que recibimos pertenecen al Señor. No servimos con diligencia para que la gente nos mire. Servimos con diligencia porque Cristo nos vio cuando no éramos nada y nos compró por gracia. Hay jóvenes que quieren ser excelentes en su profesión, pero son descuidados en su alma. Quieren prepararse, ganar, avanzar, producir, destacar, y eso puede ser bueno si está sometido a Dios. Pero al mismo tiempo no conocen bien las Escrituras. No oran con constancia, no sirven con fidelidad, no están siendo formados para tomar responsabilidad espiritual en la iglesia. Y eso revela una división peligrosa. No queremos cristianos profesionalmente capaces, pero espiritualmente superficiales.
Tampoco queremos creyentes que hablan mucho de espiritualidad, pero son irresponsables, desordenados, impuntuales, negligentes y mediocres en sus deberes ordinarios. Ambas cosas deshonran al Señor. La vida cristiana no nos llama a escoger entre el mandato cultural y la gran comisión como si uno fuera importante y el otro prescindible. Ambos vienen de Dios. Debemos hacer discípulos, proclamar el evangelio, enseñar la verdad, servir a la iglesia, orar por las naciones, participar en la misión de Cristo. Pero también debemos trabajar, crear, cultivar, cuidar, estudiar, administrar, construir, sanar, enseñar, criar, servir a nuestra generación con los dones y oportunidades que Dios nos ha dado. El problema surge cuando usamos uno para justificar la negligencia del otro. Algunos dicen, yo estoy muy ocupado con mi trabajo y por eso descuidan la iglesia, la comunión, la oración, la evangelización, el discipulado, el servicio. Otros dicen, yo estoy muy ocupado con cosas espirituales y por eso hacen mal su trabajo, tratan con descuido a su familia, viven sin orden, no cumplen compromisos, no son confiables. Pero Dios no es glorificado por una obediencia selectiva que llama fidelidad a una parte mientras descuida a otra. Todo lo que hagáis, dice la Escritura, hacedlo de corazón como para el Señor. Esa palabra todo no nos deja escapar, incluye lo visible y lo escondido. Lo que otros celebran y lo que nadie nota. La reunión de iglesia y la oficina. El púlpito y la cocina. La universidad y el taller, la crianza de hijos y la predicación, el presupuesto y la hospitalidad, el informe que entregas y la conversación que sostienes cuando estás cansado, todo queda bajo Cristo. Entonces pregúntese, ¿hay áreas de mi vida donde he aceptado mediocridad como si Cristo no tuviera derecho allí? ¿Soy diligente para ganar dinero pero perezoso para buscar a Dios? ¿Soy cuidadoso con mi imagen profesional pero descuidado con mi carácter? ¿Soy exigente con la calidad del trabajo de otros, pero liviano con mi servicio a la iglesia? ¿Soy responsable fuera de casa, pero negligente con mi familia? ¿Tengo dones que podrían edificar al cuerpo de Cristo, pero los he enterrado por comodidad, temor o falta de compromiso? No haga estas preguntas para caer en culpa estéril. Hágalas para arrepentirse y ordenar su vida delante del Señor, porque el cristiano no debe conformarse con una vida fragmentada. Cristo integra lo que el pecado separa. Bajo su señorío, el trabajo se vuelve servicio, el descanso se vuelve gratitud, la familia se vuelve mayordomía, la iglesia se vuelve hogar espiritual, la vocación se vuelve plataforma de amor al prójimo y la obediencia ordinaria se vuelve adoración. Esto exige disciplina, exige decir no a distracciones que consumen horas y no producen fruto, exige planificar mejor, exige aprender, exige pedir consejo, exige llegar a tiempo, exige cuidar el cuerpo sin idolatrarlo. Exige usar bien la mente, exige apagar el teléfono para leer la palabra con atención, exige servir aunque no sea cómodo, exige formarse doctrinalmente, exige ser fiel en lo pequeño, exige dejar de excusar la negligencia con frases espirituales. Pero esta disciplina debe respirar gracia. No se trata de demostrarle a Dios que merecemos algo. Se trata de vivir como personas que ya fueron compradas. La obediencia cristiana no dice, haré todo esto para que Cristo me acepte. Dice, porque Cristo me aceptó por gracia, quiero que todo en mi vida le pertenezca. Esa diferencia es fundamental. Sin evangelio, la excelencia se vuelve orgullo o ansiedad. Con evangelio, la excelencia se vuelve gratitud humilde. Y esto es especialmente urgente para las nuevas generaciones en la iglesia. Los jóvenes no pueden pensar que el futuro de la obra de Dios será sostenido por la fidelidad de otros mientras ellos viven en comodidad. Deben prepararse, deben madurar, deben conocer doctrina, deben cultivar carácter. Deben aprender a servir, enseñar, liderar, trabajar, sacrificarse, perseverar. No para reemplazar a Cristo,
sino para ser instrumentos útiles en sus manos. La iglesia necesita hombres y mujeres que no sean mediocres ni en su vocación ni en su piedad, porque al final la pregunta no es si somos médicos, abogados, maestros, mecánicos, madres, estudiantes, empresarios, pastores, diseñadores, obreros o servidores. La pregunta es si estamos viviendo para la gloria de Dios allí donde Él nos colocó. Y todavía debemos cerrar con esta verdad. No se trata de escoger entre disfrutar la creación y servir a Dios, sino de disfrutar a Dios en lo creado, servir a Dios en nuestra generación y rechazar todo aquello que quiera robarle el lugar supremo a Cristo. No se trata de escoger entre disfrutar la creación y servir a Dios, como si el mundo que Dios hizo fuera enemigo de la vida espiritual. Se trata de recibir todo lo legítimo de la mano del Creador, disfrutarlo con gratitud, usarlo con santidad, trabajarlo con diligencia y rechazar cualquier cosa que quiera ocupar el lugar supremo que solo pertenece a Cristo. Esa es la tensión bíblica. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos terrícolas, pero redimidos. Trabajamos en la creación, pero no adoramos la creación. Disfrutamos dones temporales, pero vivimos para una gloria eterna. Dios no nos llama a escondernos de la sociedad como si la santidad consistiera en desaparecer. Tampoco nos llama a mezclarnos con el sistema caído hasta perder toda diferencia. Nos llama a vivir delante de Él dentro de este mundo con una identidad nueva. A ser médicos, maestros, estudiantes, obreros, empresarios, madres, padres, artistas, abogados, mecánicos, servidores, ciudadanos, vecinos, pero todo eso bajo el señorío de Jesucristo. No con mediocridad, no con vanidad, no con mundanalidad, no con escapismo, con fidelidad. El cristiano debe poder decir, puedo disfrutar esto con gratitud delante de Dios. Y si no puede decirlo, debe detenerse. Si no puede dar gracias a Dios por lo que está a punto de hacer, por la conversación en la que va a entrar, por el entretenimiento que va a consumir, por la ropa que va a usar, por el negocio que va a cerrar, por la relación que va a cultivar, entonces no debe seguir adelante. La gratitud sincera delante de Dios es una prueba espiritual poderosa, no perfecta, porque el corazón puede engañarse, pero poderosa. Todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, debe hacerse en el nombre del Señor Jesús. Esa frase no es religiosa decoración. Significa que no hay área autónoma. No hay rincón privado donde Cristo no tenga derecho. No hay actividad legítima que no pueda ser ofrecida a Dios. No hay pecado que pueda ser protegido bajo el argumento de libertad. La vida entera del creyente debe convertirse en un sacrificio vivo, no solo en el culto público, sino también en la oficina, la cocina, la universidad, la calle, el taller, el teléfono, la mesa y el descanso. Esto exige vigilancia, porque el mundo caído no siempre nos arrastra con escándalos evidentes. A veces nos seduce con cosas legítimas desordenadas. Nos ofrece trabajo sin descanso, descanso sin gratitud, entretenimiento sin límites, belleza sin modestia, tecnología sin dominio propio, éxito sin humildad, relaciones sin pureza, ambición sin servicio, dinero sin generosidad, conocimiento sin adoración. Y si no guardamos el corazón, podemos estar muy involucrados en la vida ordinaria, pero sin Dios en el centro. Por eso debemos volver a la pregunta fundamental, ¿para quién vivo? No solo qué hago, sino para quién lo hago. ¿Para mi nombre? ¿Para mi comodidad? ¿Para mi imagen? ¿Para mi avance? ¿Para mi placer? ¿Para la aprobación de otros? ¿O para la gloria de Dios? Dos personas pueden hacer exactamente la misma labor externa y una hacerlo como mundano, otra como adorador. Dos personas pueden estudiar, trabajar, criar hijos, administrar recursos, usar redes, hacer deporte, compartir una comida. Una con el yo en el centro, otra con Cristo como Señor. Y aquí el Evangelio vuelve a ser indispensable.
porque si escuchamos este llamado sin mirar a Cristo, podemos caer en ansiedad u orgullo. Ansiedad porque nunca haremos todo tan bien como deberíamos. Orgullo si empezamos a pensar que nuestra seriedad nos hace superiores, pero el Evangelio nos coloca en el lugar correcto. Cristo nos compró enteros no porque éramos excelentes, sino porque estábamos perdidos. Nos redimió para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces, cuando descubrimos mediocridad, no nos escondemos, nos arrepentimos. Cuando descubrimos mundanalidad, no la justificamos, la confesamos. Cuando descubrimos que hemos separado trabajo y piedad, vocación e iglesia, disfrute y gratitud, cultura y santidad, volvemos al Señor y decimos: Cristo toma toda mi vida, no solo mis palabras, no solo mis domingos, no solo mi servicio visible. Toma mi mente, mi agenda, mis manos, mis ojos, mis deseos, mi profesión, mi familia, mi descanso, mis dones y mis planes. Y luego caminamos concretamente. El médico trata pacientes como quien sirve al Señor. El abogado busca justicia sin vender la conciencia. El maestro enseña con paciencia y verdad. El empresario administra con honestidad y generosidad. El estudiante estudia con disciplina, no para vanagloria, sino para ser útil. La madre cuida su hogar sin creer la mentira de que su labor es invisible para Dios. El padre trabaja y pastorea su casa. El joven aprende a decir no a la distracción y sí a la formación espiritual. El miembro de iglesia no entierra sus dones, sino que sirve para edificación del cuerpo. No hay lugar para cristianos de medio corazón, no porque debamos ser perfectos en esta vida, sino porque Cristo es digno de una entrega completa. La mediocridad espiritual no es una personalidad, es un peligro. La negligencia en la vocación no es humildad, es mala mayordomía. La excelencia profesional sin piedad no es éxito cristiano, es una vida desbalanceada. La piedad sin responsabilidad ordinaria tampoco honra a Dios. La Biblia no nos permite esa división. El Señor nos llama a una vida integrada. La gran comisión y el mandato cultural no son enemigos. Mientras hacemos discípulos, también trabajamos fielmente. Mientras servimos en la iglesia, también servimos a nuestra generación. Mientras esperamos cielos nuevos y tierra nueva, también cuidamos, cultivamos y usamos esta creación para la gloria de Dios. Mientras rechazamos el sistema caído, también recibimos con gratitud los dones buenos del Creador. Y un día esta tensión terminará. Ya no habrá mundo caído tentando al corazón. Ya no habrá deseos de la carne combatiendo contra el alma. Ya no habrá trabajo mezclado con frustración, cultura contaminada por pecado, creación gimiendo bajo corrupción, dones usados para vanidad, cuerpos cansados, mentes distraídas, iglesias luchando contra mediocridad. Habrá una tierra renovada. Habrá adoración perfecta. Habrá servicio sin pecado, habrá gozo sin idolatría, habrá cultura bajo el reinado visible del Cordero. Hasta entonces no escapemos del mundo como cobardes espirituales, ni nos entreguemos al mundo como traidores. Vivamos en él como redimidos, trabajemos como siervos de Cristo, disfrutemos como hijos agradecidos, resistamos como peregrinos, sirvamos como mayordomos, evangelicemos como embajadores, cultivemos como imagen de Dios, adoremos como aquellos que fueron comprados por sangre, porque Cristo no compró una parte de nosotros, nos compró enteros. Y si nos compró enteros, entonces todo debe volver a Él. Nuestra vocación, nuestra familia, nuestro descanso, nuestros talentos, nuestras conversaciones, nuestros placeres legítimos, nuestras lágrimas, nuestros planes, nuestra iglesia, nuestro servicio y nuestra esperanza.
todo de Él, todo por Él, todo para Él. This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. True, for no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost